Grupo. Hola, grupo de materiales 2. Voy a aplicar rápidamente la parte teórica de esta clase, que le llamamos flexión pura. Recuerden que nosotros en la introducción del curso hablábamos de que íbamos a comenzar en el cuarto capítulo al inicio, como una forma de repasar lo que debieron haber visto en materiales 1. Y es posible que no lo hayan visto, por lo tanto, vamos a hacerlo de manera que lo más claro posible y que ustedes hagan el esfuerzo de seguir trabajando con eso. O sea, cojan el capítulo 4, estudien, lean y complementen este conocimiento. En este caso, estamos poniendo fórmulas sin demostración y tenemos que entonces recordar y utilizar las fórmulas finales que vamos a utilizar aquí. En un curso normal, yo demuestro esa fórmula, la saco por cada paso. Aquí no, pero en el libro sí está eso y ustedes pueden comparar. Entonces, primero comenzamos con una flexión. Fíjense aquí la flexión. La flexión es la deformación que sufren las vigas. Una viga cuando se le colocan cargas. Normalmente la viga se define como una estructura que soporta cargas verticales. En este caso vamos a hablar de flexión pura. Cuando hablamos de flexión pura, hay ciertas condiciones para que sea flexión pura. Solo por ello. Flexión pura es cuando la viga está sometida a sola flexión. Una viga puede estar sometida a flexión, a tensión, también a torsión. Entonces, en ese caso, solo existe flexión. Para que exista flexión solamente, y así llamarse la flexión pura, la viga debe tener ciertas condiciones. O sea, la viga debe tener ciertas características. Pero ante todo, fíjense aquí una viga que no está flexionada. Aquí eso es una viga. Una estructura que es mucho más larga que ancha y que mire que está apoyada. Aquí en este caso está apoyada solo en los extremos y eso tiene su nombre, o sea, es un tipo de viga para los apoyos. Siempre veremos aquí en este curso vigas apoyadas, estáticamente apoyadas. Eso quiere decir que todas sus reacciones no son más de 3. En este caso, fíjense aquí hay un apoyo doble, un apoyo fijo. Recordar la nomenclatura y el símbolo del apoyo, es un apoyo fijo que tiene 2 reacciones, y aquí un apoyo móvil que tiene una reacción. Recuerden que esa reacción del apoyo móvil es ASA y el apoyo fijo tiene 2 reacciones, una en X y una en Y. Normalmente las vigas tienen cargas como estas, así, solo verticales. Vamos a ver así, siempre verticales. En este caso nosotros. No significa que en la realidad sea así, pero sí, nosotros vamos a hacer solo verticales. Por lo tanto, la viga tiende a deformarse. Eso es lo que se llama tiende a la flexión. Cuando una viga se dobla de esa manera, quedando, fíjese acá, ese espacio, que es ahí se consigue, se forma, o sea, se deforma y se llama flexión. Ahora, para que sea flexión pura, la viga debe tener ciertas condiciones. Entre las condiciones que debe tener la viga, que sea flexión pura, no sé si está por ahí abajo, es que tiene que ser angosta, eso quiere decir mucho más larga que ancha. Debe tener suponer que está hecha de un solo material, eso es que eso no es verdad, pero se supone que es así. Se supone que es continuo, o sea, que no tiene porosidad y que las cargas estén todas colocadas en un plano de simetría. O sea, las cargas deben estar colocadas en el centro, completamente en el centro. Eso es, vamos a suponerlo aquí, porque en la realidad muchas veces no se da o muy pocas veces se da. Por aquí estamos trabajando con flexión pura y esas son varias, varias de las muchas características de la viga. Fíjese, algún team. Entonces, fíjese que esa deflexión o esa flexión se debe a las cargas perpendiculares. A las cargas perpendiculares y obviamente al soporte de los apoyos acá.
como ese punto no se puede mover, esos puntos exteriores, no o sea, laterales, no se pueden mover, se supone que esos apoyos son fijos que no se pueden desplazar, entonces la viga tiende a deformarse alrededor de esos puntos y alrededor de esos, mejor dicho, en esos puntos y alrededor del eje X, en este caso se deforma alrededor del eje X, miren, el eje X es S y se deforma alrededor del eje X. Eso es deformación pura. Entonces, fíjense, como ustedes han visto ya en materiales 1, después de cada deformación vienen los esfuerzos. Siempre que un elemento se deforme, se meta a esfuerzo, casi siempre, mejor dicho, con un elemento se mete a fuerza, siempre hay un esfuerzo. Ahora también hay deformación. No siempre deformación, pero sí hay esfuerzo, aunque no se deforme. Ustedes vieron eso en materiales 1, cuando en el esfuerzo normal, cuando habían elementos que estaban restringidos a su desplazamiento, obviamente habían esfuerzo, pero no había deformación. Pero siempre hay esfuerzo. Entonces la viga cuando se le somete a cargas verticales, sufre lo que se llama esfuerzo y fallan por esfuerzo normal. O sea, los esfuerzos que se producen en la viga son esfuerzos normales. Recuerden los esfuerzos normales, que son aquellos que se producen cuando la carga es perpendicular al área. Vamos a verlo más adelante. Tipos de viga. Nosotros vamos a trabajar con viga simple o simplemente apoyada. Ese es su nombre. ¿Cuál es la característica? Está apoyada solo en los extremos. Simple o simplemente apoyada. Fíjate, hay otro tipo de viga aquí, de apoyada y empotrada, en voladizo, ese tipo de cosas. Aquí, viga con apoyo múltiple, no vamos a utilizar esa viga en nuestros análisis. Tipo de falla de viga. Mire, cuando usted va a diseñar una viga, nosotros, eso es lo que estamos haciendo, vamos a hacer, a diseñar viga. Una viga está sometida a flexión, puede fallar de tres maneras. Primero, falla por esfuerzo normal, que es la que vamos a ver ahora en este curso. O sea, recuerden que el esfuerzo normal, les repito, es aquel que se produce cuando la carga es perpendicular al área. Entonces, cuando una viga se flexa de esa manera, así ella va a fallar, por ejemplo, en el centro y no sé, ahí las cargas que producen la rotura, la falla, son cargas perpendiculares al área. Vamos a ver ahorita cómo se puede ver eso. Falla por cortante. Recuerden que el cortante es un esfuerzo que se produce cuando la carga es paralela. Eso lo vamos a ver más adelante en este curso. Y esfuerzos combinados. Cuando se determina la falla por la combinación, la sumatoria de esos esfuerzos combinados, que son el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Ahí vienen lo que vamos a ver unos conceptos que se llaman esfuerzos principales. Eso más adelante, al final, si el tiempo nos da. Entonces aquí volvemos con flexión pura, que lo mencioné ahorita. Para que una flexión sea pura, la viga debe comprender algunas de estas características. La viga debe ser larga y angosta, como lo que está arriba, grande. Eso es flaca y larga. Se considera que está en un único material y homogéneo. Eso es algo que no es verdad, pero si ustedes recuerdan, si su profesor de materiales 1 le mencionó, hubo unas hipótesis fundamentales que son afirmaciones que se hacen sobre los materiales, pero que realmente no es, en la realidad no es así, pero hay que pensarlo de esa manera para que los cálculos sean mucho menos difíciles. Y que el material es un multimaterial homogéneo. Y dice ahí, ver hipótesis fundamentales. Si ustedes buscan en internet hipótesis fundamentales de la mecánica, van a ver varias ahí que ustedes lo leen y van a entender. Las cargas deben estar ubicadas en un plano de simetría, sea todos en el centro y que ese plano sea de simetría. Ese plano se refiere con respecto al perfil de la viga. Al perfil de la viga. Déjame ver si aquí hay. Por ejemplo, esa viga es simétrica tanto en X como en Y. Entonces, fíjense que es el cuerpo de la viga. Las cargas deben estar más o menos en ese eje, así. ¿No? Así, la carga debe estar así. Eso está en un plano de simetría.
¿Por qué? Porque esa parte y esa parte izquierda y derecha son idénticas, de manera que es un plano de simetría. También puede haber, en este caso, un plano de simetría en el eje acá, en el eje con respecto a ese eje, porque de ahí arriba y abajo serían iguales también si la dividen en dos. Eso es un plano de simetría. Entonces la carga debe estar colocada en ese plano de simetría. Eso es algo que es, vamos a decir, en la realidad es raro, pero estamos siendo, por ejemplo, una viga de un edificio que está en los laterales, las cargas están fuera de su centro. Pero en este caso vamos a suponer, el material, una viga debe ser prismática, es decir, nosotros vamos a considerar vigas que tengan el área, el perfil uniforme, que no varíe en toda su longitud. El material se considera continuo, o sea que no hay porosidad. Ustedes saben, por ejemplo, cualquier viga, cualquier acero, tiene poros interiores, o sea que vamos a considerar eso así. Son parte de las características de una viga para que esté sometida a flexión pura. Entonces, eso es, fíjense otra cosa, la viga también aquí hay eso, mire, ¿qué es lo que llama un perfil de la viga? O sea, la viga, nosotros, para mí, la viga tiene dos partes básicas, que es la longitud, ahí, a una gente le llaman el claro de la viga, la longitud de la viga, y el perfil. El perfil es esa cara, y ahí da un perfil tipo H acostada. Aquí es tipo también H más grande, tipo L es aquí, eso tipo I, qué sé yo, tipo C, plana. Entonces son esos tipos de vigas, vigas de según el perfil. Esa viga ustedes tienen que, si no saben usarla completa, obviamente, tienen que saber dónde determinar, buscar eso. En el libro, de la parte de atrás del libro, hay una tabla con una forma de viga y sus propiedades. Vamos a ver eso, que creo que está más adelante, aquí. En la parte, el apéndice C del libro. Vamos a utilizar esa tabla cuando estemos diseñando viga. Fíjense la propiedad de la viga. Aquí está esas longitudes de la viga. Eso deben ustedes estudiar o analizarlo. Por el BF, el AD y el nombre de cada una de esas dimensiones. ¿Correcto? Eso lo vamos a necesitar. Ustedes deben ir, mientras tanto, a ubicar ese apéndice y verificar la viga. Ok. Flexión de una viga. Dice, cuando una viga se flexa, y vea aquí una flexión de la viga, una forma ampliada de la flexión, porque una viga en la realidad no se flexa de esa manera tanto. O sea, se diseña para que no llegue a ese extremo. O sea, el diseño que hace un ingeniero de la viga es tal que con las cargas que se le coloquen no llegue a flexarse, no llegue a doblarse. Si se dobla, entonces ya está sometida a falla y es inservible. Ustedes nunca verán, si es posible, en un edificio o en cualquier edificación, una viga o un eje en una máquina que ustedes estén trabajando que te curvo. Si así se lo notan así, inmediatamente que para esa máquina y ver que el eje ya está fallando. No hay problema. Entonces, fíjense, es el perfil de la viga. O sea, es la cara que usted ve ahí. Es una viga que es trapezoidal, una forma rara, lo más general posible. Entonces, cuando una viga se flexa de esa manera, hay una deformación que se llama SUX. Mírenlo aquí, SUX, deformación unitaria, que es igual a Y sobre P sobre Rho. Fíjense que aquí es Rho, se llama radio curvatura, que va desde el centroide de la viga, ese radio que está ahí, ese radio, es mírenlo aquí, corresponde al centroide de la viga. Fíjate que ese centroide está un poco más abajo porque esa viga no es simétrica con respecto al eje Y, al eje X. Con respecto al eje X, esa viga no es simétrica, ¿correcto? Por lo tanto, el centroide está un poco más abajo aquí. Recuerde que el centroide se ubica en un cuerpo, se ubica donde hay mayor masa y la mayor masa está aquí abajo. Se retira hacia donde hay mayor masa. Entonces, por ejemplo, Rho es el radio de curvatura, es como si fuera la distancia que hay desde esa línea que está ahí de E hacia el centro, un centro alrededor del se gira. Perdón, demos un chancecito que aquí no está conectada la batería, vamos a conectarla, no se vaya. Y ya, estaba floja.
Ok, entonces, decíamos entonces que aquí se... A ver, oiga, está bien. Ok, seguimos entonces. Decíamos sobre la deformación. Eso era deformación de la viga y eso se mide en radianes, Dime que ρ es radio de curvatura. Si nosotros fuéramos a hacer la demostración de eso, para determinar el esfuerzo, es una deformación lineal, vamos a decir así, la deformación de la viga, que es em, ese valor Y. Ahora, ¿quién es Y? Fíjate, ese es negativo porque está por debajo, por el punto que está el punto que estamos analizando, estaría por encima, aquí arriba, por encima del eje neutro, que es ese. Fíjese una cosa, mire cómo se deforma esta viga. Fíjese que esa parte del centro hacia arriba es más corta, que la viga se acorta y aquí se abajo. Y abajo se alarga. Aquí está tensión, aquí está compresión. Correcto. O sea, aquí está a tensión, a compresión y ahí el esfuerzo va a ser negativo. El esfuerzo que se produzca. Y aquí está a tensión y el esfuerzo va a ser positivo. Por lo tanto, el punto que estamos analizando, que es ese aquí, un punto encima del eje neutro, va a ser negativo, por eso ese signo negativo. Y ese Y es la distancia que hay desde ese punto al centro de curvatura aquí a C. Eso sería, no, perdón. Y es de aquí a aquí, del eje neutro ahí, ese Y. Del eje neutro al punto analizado, ¿correcto? Entonces, la deformación sería esa, Y, ese valor, Y entre ρ, que es el radio de curvatura. Entonces, aquí repito que está eso sería el perfil de la viga. Aquí está el centro del eje neutro. Aquí está ahí está el punto Y. Y esa C que está ahí, esa C, es la distancia que hay desde el centroide o eje centroidal hasta la parte más externa de la viga. Ese es un punto importante. Ese C, esa distancia es muy importante que vamos a utilizar. ¿Correcto? Entonces, fíjense una cosa, cuando sea, podemos definir, mire, esa deformación, ¿ya? Deformación de la viga. Ahora, hay una deformación máxima. O sea, hay una característica de esta fórmula, una característica de esa fórmula es que se observa que la deformación va a depender de la distancia Y. Eso quiere decir, si Y es la distancia entre el centroide, en donde está el punto A, el punto que estamos analizando, en ese caso acá, ahí, si eso es Y, entonces Y será 0 en el centro. Ahí en el centro no hay deformación. En el centro no hay deformación. Por lo tanto, ahí tampoco va a haber esfuerzo. Tampoco habrá esfuerzo. Ahora, eso quiere decir que según una fórmula, mientras mayor sea Y, que es medida desde el centro hacia afuera, entonces mayor será la deformación. De manera que la deformación será máxima aquí arriba, aquí o aquí, dependiendo de la distancia. En este caso la deformación será máxima ahí. Si la deformación es máxima, vea la distancia que hay entre eso y eso es el Y, el C. Por lo tanto, C es el punto máximo donde se produce la deformación máxima y posiblemente el esfuerzo máximo más adelante. ¿Correcto? Entonces, C es la distancia máxima desde el centroide a la periferia de la viga, donde se produce el esfuerzo, se producirá el esfuerzo máximo. Y ahí se produce la deformación máxima. Mire, entonces como nosotros en la realidad podemos, cuando se deforma una viga, de determinar la deformación de la viga, y eso se hace a la vista, se puede medir. Entonces nosotros siempre podremos, en un laboratorio, podremos saber cuál es la deformación máxima de la viga. Por lo tanto, la deformación en cualquier punto de la viga, desde ese eje que es centroide aquí, podemos hacerla en función de la deformación máxima. Repito, la deformación en cualquier parte de la viga se puede escribir en función de la deformación máxima. ¿Por qué?
porque siempre podemos conocer la deformación máxima. Entonces, no se ve ahí la fórmula, pero cuando vamos al esfuerzo, entonces, cuando vayamos al esfuerzo, la fórmula del esfuerzo normal, la fórmula del esfuerzo normal máximo en una viga sometida a flexión, entonces se da por esta fórmula aquí. Donde sigma máximo es esfuerzo normal máximo en la viga, eso da en la periferia, mire, se divide a M, momento flector, C, que es la distancia que ya le hemos dicho, desde el centro de la viga hasta la periferia, la parte más alta, e I, momento de inercia. Todas esas cosas nosotros las vimos en materiales 1 y 2. En materiales 2 sí lo vimos seguro, de manera que, perdón, vectorial 1, vectorial 2. En la 2 pues yo impartía vectorial 1 y lo daba, y el vectorial 2 también lo repito porque sé lo importante que es. Entonces, o sea, el esfuerzo normal máximo debido a la flexión en una viga depende de esos factores que están ahí. M, que es el momento flector, e I, momento de inercia, y C, la distancia. Fíjense, entonces, el momento, no escribir la fórmula, el esfuerzo en cualquier punto de la viga, debía escribírsela ahí. Ya a ver si yo se lo puedo escribir ahora. Acá. Entonces, luego escribir la fórmula del esfuerzo en cualquier punto de la viga. Sería de esta manera. Sigma X igual acá a M, momento flector, por Y sobre I. ¿Por qué así? Recuerde que la diferencia entre Y y C es que Y es cualquier distancia entre el centroide, como en ese caso, míralo ahí, como mire Y ahí, del centroide a cualquier punto de la viga, y C es solo al punto máximo. Mire a Y donde está ahí, mire a Y donde está ahí y a C. De manera que cuando Y es igual a C aquí arriba, entonces la deformación es máxima, ¿correcto? Entonces, es en cualquier punto de la viga. También se puede escribir de otra manera esa fórmula. Escribírsela así. Vamos a darle un copy para que sea menos. No, no. Vamos a escribírsela directo. Y sigma X es igual. Eso es porque el esfuerzo es en X. No veo ahorita eso. Entonces aquí sería Y sobre C. Y sobre C. Y aquí sigma máximo. También esa fórmula daría, vamos a ponerlo aquí en el centro. Esa fórmula también es una de las dos. ¿Por qué esa es válida? Porque el esfuerzo, vamos a ver que el esfuerzo normal es proporcional, es directamente proporcional a la distancia de Y y C. De manera que si usted conoce el esfuerzo máximo, arriba, este esfuerzo que está aquí, y conoce a Y y conoce a C, entonces puede también el esfuerzo el esfuerzo en cualquier punto de la viga. Es ahí. Esas dos fórmulas son las mismas, correcto. Entonces dice que el esfuerzo máximo, el esfuerzo en la viga, en la parte periférica de la viga. Y es el momento de inercia. M, momento flector, importante eso. Y C es la distancia que de centroide a la parte de la. Entonces, aquí dice ver la parte B de la figura anterior. Bueno, por ahí arriba, esta parte de aquí. ¿No? Aquí están para las dimensiones simplemente. Otra cosa, otra forma de ver otra fórmula para el esfuerzo máximo de la viga es esta fórmula que está aquí. Dice sigma es igual a M sobre S. M sobre S. ¿Quién es S? S se llama... ¿dónde está aquí? Yo siempre se me olvida ese nombre. Entonces, S es este factor que está aquí, S, I sobre C.
sea, si tú sustituyen aquí a C sobre I y lo cambian, ese que quedaría ahí abajo, entonces S es igual a I sobre C. Eso sea módulo de sección de la viga. En vez de utilizar a I, fíjate que C e I son dimensiones, son distancias. Si nosotros eso lo hacemos un factor diferente como a S, sigue siendo una cantidad que solo depende de la dimensión de la viga. Por ejemplo, I solo depende de la dimensión de la viga, el momento de inercia. Solo depende qué forma geométrica y tamaño tenga la viga. Y C es una distancia. Por lo tanto, esos dos factores se unen en uno solo y da S. Ya dice el módulo de sección de la viga. Ese módulo, esa cantidad, ese factor es importantísimo a la hora de diseñar una viga. Y ya también está una de las propiedades que tiene la viga y está en el apéndice C de la viga. En el apéndice C de la viga está ese factor. Mírenlo por aquí. Ahí está SX y SY. Sí, pues se calcula con respecto al eje X y al eje Y. Nosotros vamos a utilizar siempre con respecto al eje X porque las vigas se flechan alrededor del eje X. Bien, entonces podemos calcular el esfuerzo así. ¿Cómo se utiliza eso? Bueno, el valor de S. Usted, y recuerde, el valor de S solo depende de la dimensión de la viga. Mire, como nosotros estamos en un proceso de diseño, aquí están los dos factores que nosotros calculamos en diseño. El esfuerzo que representa el tipo de material y S que representa las dimensiones. C e I representan la dimensión de la viga y los dos juntos en el factor C lo representa. Entonces S representa las dimensiones de la viga. Cuando usted busca un valor S en la tabla, de dar una viga con unas dimensiones dadas. ¿Sí? Entonces, así como calcular C e I es lo mismo todo. Similar, ¿eh? Similar. Entonces, ok, aquí hay una formulita importante que se va a utilizar muchas veces para cuando la viga es rectangular. El valor de S cuando la viga es rectangular. Y aquí es igual a base por altura al cuadrado sobre 6. Base por altura al cuadrado sobre 6. Eso viene de esa misma fórmula. Para una viga rectangular, de perfil rectangular. Eso es importante, esa formulita. Entonces, ¿cómo el esfuerzo, cómo se distribuyen? ¿Cuáles valores toma el esfuerzo normal de flexión? Recuerden, no sé si se lo habrán dicho, en materiales 1, que el esfuerzo que definíamos antes como esfuerzo normal sigma igual a P sobre A, es lo mismo que ese esfuerzo, ¿eh? Lo único que en ese caso, esto es con cargas perpendiculares al área, P sobre A. Ese esfuerzo lo decíamos que era uniforme. Eso quiere decir que se consideraba uniforme. Aunque no fuera así real, se consideraba uniforme. O sea que en una sección, una barra, por ejemplo, acá, es una barra sometida a esfuerzo. Los esfuerzos se consideran de la misma dimensiones en toda parte de la viga. O sea, se supone que si la carga está concentrada aquí, el esfuerzo debería ser mayor ahí. En verdad es así, el esfuerzo sería de esa manera, pero en ingeniería se considera como si fuera uniforme, o sea, así, o sea, de un mismo tamaño todo, ¿correcto? Ahora, el esfuerzo en la viga, en este caso, esfuerzo normal en viga, ambos esfuerzos normales, varía desde cero en el centroide. Mire, en este caso, el centroide de esa viga que está tipo T es ahí. ¿Correcto? Entonces, fíjense el esfuerzo en el centroide es cero, el esfuerzo normal. Esa es la figura del esfuerzo, el esfuerzo normal. Y es máximo acá y acá. Solo va a ser, en ese caso, negativo aquí y positivo ahí. Entonces, fíjense que ahí la distancia es mayor, el esfuerzo máximo podría darse ahí. ¿No? Ahí. Entonces, el esfuerzo varía desde cero en el centroide hasta máximo en ambos laterales. Si la viga es diferente a esta, esa es una viga que es simétrica con respecto al eje Y, por lo tanto, respecto al eje X. Por lo tanto, aquí hay una mayor distancia y entonces el esfuerzo será mayor aquí. Y ese lado en este caso es
positivo. Si la viga se flexa así, si se flexa así, casi normalmente de esa manera. Entonces, vamos a hablar aquí, para no alargar mucho, para que ustedes vayan leyendo eso. Y entonces, continuamos acá después definiendo las otras cosas más adelante. Vamos a